así de pies, amados, busquen su Biblia. Aleluya. Hechos capítulo 8. Continúo con la serie Tomando Dominio. Y hoy quiero hablarles sobre el principio de fructificación. Hechos capítulo 8, verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la Escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La palabra de Dios está bendecida, se puede sentar. Este es el tercer mensaje de esta serie. En el primer mensaje hablé acerca de la mentalidad de reino. Diga: mentalidad de reino. En ese mensaje definimos lo que es la palabra mentalidad. Dijimos que es un modo, forma de pensar, es un hábito o característica que determina cómo usted interpretará o reaccionará ante las situaciones. Todos nosotros enfrentaremos dificultades, luchas, conflictos, sinsabores, tragedias, crisis. Eso no es un secreto para la vida del creyente. Cristo mismo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ya yo he vencido al mundo. Así que a nosotros no nos es extraño, ninguno lo buscamos, ninguno lo queremos. No, el hecho de que usted lo sepa no quiere decir que será fácil atravesarlo. Lo que quiero establecer es que es parte del desarrollo de esta vida humana aquí en el planeta. Lo que nosotros sí podemos cambiar es la mentalidad con la cual enfrentamos las dificultades que tenemos. Mentalidad es una forma, es una característica, es un hábito, es un modo de pensar, de cómo nosotros reaccionamos y cómo respondemos a las situaciones. Esto establece un principio poderoso, que lo más importante entonces no es lo que yo pueda estar atravesando, porque algo siempre va a suceder, sino cuál es la mentalidad que tengo cuando estoy cruzando lo que estoy atravesando. Así que la mentalidad es sumamente importante, y dijimos que la intención de Dios, la mentalidad del Padre siempre ha sido que su pueblo vive en una esfera de dominio y no dominado. Que viva conquistando y no conquistado, poseyendo y no poseído, que esté arriba y que no esté abajo, que esté próspero y no necesitado, que esté sano y no esté enfermo, que esté en control y que no esté controlado. Esto fue la intención de Dios desde el principio de todas las cosas. Antes del pecado entrar, ya Dios había establecido cuál era su intención para la raza humana. Hablamos que también Dios en ese capítulo 1 de Génesis nos describe y nos desglosa el proceso de cómo es que nosotros llegamos a ejercer dominio en la vida. Se nos dijo que fructificáramos. Allí hablamos que la palabra fructificación no quiere solamente decir la reproducción de hijos, lo cual tiene que ver con el proceso de llenar la tierra, sino también la producción de ideas, de conceptos y de cosas que Dios nos está entregando para tener y ejercer dominio. Hablamos que la raíz etimológica de esa palabra es la palabra productividad. Es una palabra compuesta pro, a favor, y canal, conducto, que Dios es pro conducto, pro canal. Dios continuamente está emitiendo ideas, conceptos, planes al planeta, y aquellos que están sintonizados las agarran y pueden ejecutarla, y como resultado ejercen dominio. Dios dijo que seamos fructíferos, pero no solamente que seamos fructíferos, sino que nos multipliquemos. Y para multiplicarnos lo que necesitamos es producir algo.
Una vez usted haya producido algo, lo puede multiplicar. Una vez lo multiplica, llena la tierra. Y una vez llena la tierra, ejerce dominio. Por favor, entienda que no necesariamente llenar la tierra en este concepto habla de todo el planeta Tierra, sino el lugar donde Dios te ha puesto. Dentro de ese lugar hay un sistema que tú has sido llamado a ejercer el dominio. Eso fue en el primer mensaje. En el segundo mensaje establecimos que en el lugar que Dios te puso, todo tiene que producir lo que tú necesitas para cumplir y hacer el propósito de Dios. Lo voy a repetir porque esto es importante. Yo creo que esto es una de las verdades más poderosas que yo he predicado este año. En el lugar donde Dios te puso, todo tiene, y escuche bien, porque estoy categorizando estas dos palabras. Yo no estoy diciendo quizás, a lo mejor, quizás a Dios le parezca que. Cuando Dios pone a una persona en un lugar específico, no solamente pone a la persona en ese lugar, sino que todo en ese lugar tiene que contribuir a que esa persona pueda cumplir con la razón por la cual Dios lo puso ahí. Dios no puso a Adán en el jardín y luego le dice a Adán, invéntatelas a ver cómo vas a vivir. Él primero le habló a los árboles y le dijo a los árboles, produzcan ustedes. Porque ya Dios estaba anticipando que venía de camino alguien que él iba a colocar en ese lugar, que iba a necesitar el fruto para vivir y hacer la voluntad de Dios. Por eso es que Dios se te anticipa siempre. Cuando nosotros creemos que Dios está experimentando con nosotros, lo que Dios hace es posicionándonos en una situación para que aprendamos a vivir del lugar donde Dios nos ha llevado. Tiene que producir. Nuestro mayor problema, hermanos, es que nosotros juzgamos la palabra de Dios por lo que estamos viviendo y no por lo que Él había dicho. Entonces llegas a un lugar, estás pasando necesidades y tú crees entonces que Dios cambió de memoria o que Dios se equivocó en el asunto. Pero yo he venido a anunciarte, si Dios te puso ahí, ya Dios le había hablado a ese lugar que te tenía que bendecir. Por eso ese mensaje lo titulamos, creado para tu jardín. Porque Dios solo no le habla al jardín, sino que le habla al hombre que va a poner al jardín. Y el problema ha sido, mi amado hermano, que nosotros sabemos dónde Dios nos puso, pero donde nos puso Dios no sabe que nosotros estamos. Porque el mandamiento era labrar y guardar el jardín. Y donde Dios te pone, hay un trabajo que hacer. Pero cuando tú empiezas a hacer el trabajo por la cual Dios te puso allí, oye bien, los árboles de ese jardín te tienen que bendecir. Dios había anticipado que iba a poner a Adán en el jardín. Y también establecí en ese mensaje que el hecho de que algo a veces no vemos nada, no quiere decir que Dios cambió de mente. Es que el fruto está en concepto de semilla. Porque no solamente Dios le dijo a los árboles, reproduzcanse y produzcan frutos, sino que también le dijo al árbol, tienes que dar semilla de acuerdo a tu género. Y muchos de ustedes ya están comiendo del fruto de tu jardín, pero otros están todavía en el proceso de la semilla. Pero no te desesperes, porque es cuestión de tiempo hasta que la semilla se convierta en árbol. Y el árbol tiene que dar fruto. Esto es tan poderoso que Cristo, cuando llegó a su jardín, se encontró una higuera. Y al encontrar que la higuera no tuvo fruto, dice que la maldijo y dijo, no comerá nadie más de ti. Por eso hoy le quiero hablar de fructificación. El principio de la fructificación. ¿Qué es un principio? Un principio es una verdad básica, una ley básica o un procedimiento. También se define como una ley predeterminada o forma de acción. En otras palabras, un principio es algo que es repetido consistentemente, no importa el lugar, la atmósfera o la condición en la cual haya en ese lugar para que el principio sea aplicado. Ustedes que trabajan en el sistema de educación o trabajan en el mundo corporativo en esta ciudad o en alguna parte del mundo, aquellos que nos están viendo, saben que en toda corporación hay lo que se conoce como los procedimientos estándar
de operación. SOP. Lo que eso quiere decir es que esta empresa ha adoptado unos procedimientos, unos principios consistentes que van a ser aplicados a través de toda la compañía. Y no importa si este empleado hoy no está, el que venga detrás tendrá que regirse por los mismos principios que el anterior se estaba rigiendo. SOP es un principio. Dios es un Dios de principio. Que aunque en el pasado Él dijo ciertas cosas en un lugar, a unas personas, en unas condiciones y en unas situaciones diferentes a las mías, el principio es que lo que Él le dijo a ellos también es aplicable para mí. Cuando usted empieza a entender el principio de la palabra, deja de ver historias y se convierte en palabra viva de Dios. Porque si yo descubro el principio de por qué a Daniel le sucedieron las cosas que le pasaron y por qué José tuvo que atravesar lo que atravesó y por qué Adán tuvo que vivir lo que vivió, si yo logro el principio, escuche bien, es irrelevante si fue 5,000 años atrás. Lo que yo tengo que aprender es qué es lo que Dios quiere hacer conmigo hoy, que ya lo había mostrado ayer. Principio. La segunda palabra que quiero definir es la palabra fructificación. La palabra fructificación significa algo o alguien que produce fruto, que conduce a la productividad, que causa y que produzca abundancia. Me gustó esta definición, es prolífico, es algo o alguien que produce resultados. Y yo no sé si usted ha notado en la Escritura, pero donde quiera que Dios esté envuelto, oiga bien, el principio es que hay fruto, que hay productividad, que hay resultados y la inclinación es a la abundancia. Voy a repetirlo. Donde quiera que usted vea a Dios envuelto, siempre notará el principio de que hay resultado. Dios no se envuelve en algo por envolverse. Es porque tiene un propósito en mente. Cuando Dios está envuelto en alguna situación, es porque Dios quiere sacar de ahí un fruto. Hay productividad. Hay resultados, oiga bien, y la inclinación es a la abundancia. De hecho, usted notará que la primera mención de fructificación se hace en Génesis 1:28 antes del pecado entrar. Y recuerde esta verdad es importante. Todo lo que Dios dijo antes del pecado entrar no cambia. El pecado lo que hizo fue que lo distorsionó. Pero Dios tenía un plan de antemano del pecado entrar y era cuestión de tiempo hasta que en el cumplimiento de los tiempos apareciera Cristo en escena y nos restauraría a la condición, a la mentalidad, a la forma de interpretar y de responder y de ver las cosas que Dios siempre quiso que nosotros tuviéramos en el principio. Por eso usted notará que desde el principio Dios quería